Hola, en este espacio de entrevistas hoy contamos con una mujer excepcional. Luego conoceréis parte de su historia. Ella es Carmen Antón. Hola Carmen, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Carmen es neurocoach, ella es entrenadora mental y emocional. Cuéntanos un poquito, Carmen, a qué te dedicas con esto de neurocoach y entrenadora mental y emocional. ¿Qué significa? Bueno, el neurocoach simplemente es un apellido, ¿no? Digamos que es una especialidad del coaching Ujú. y el neurocoach es un coach experto en, digamos, en facilitar la neuroplasticidad del cerebro, en facilitar la, la, la neurogénesis. Lo que hacemos es de forma consciente saber dónde tocar, qué botones tocar para producir conexiones nuevas en el cerebro. Ya sean aprendizajes, hábitos, eh, las energías de las emociones, ¿no? Digamos que conocemos cómo funciona el cerebro humano eh, para saber dónde tocar y cómo hacer en las sesiones de coaching. Ah, qué interesante. ¿Tienes algún tipo de programa o te has especializado en algún área concreta? Sí, tengo el programa mío que es Método Conéctate, Ujú. en el que he aunado el coaching estratégico, el coaching integral, el coaching, el neurocoaching, que es la neurociencia realmente aplicada al coaching. He aunado también lo que es la programación neurolingüística, que realmente es neurociencia pura y dura, y luego la meditación C. El método Conéctate está basado en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Son las tres dimensiones por las cuales todo ser humano está formado, ¿no? Eh, es curioso porque de la parte de la dimensión espiritual se desconoce muchísimo, no se sabe mucho sobre ello. Ahora, unos años para acá, pues gracias a las meditaciones, al mindfulness, se está hablando de ello. Antes era como un tabú o se relacionaba la dimensión espiritual con la religión. Entonces la gente era como muy escéptica y no quería saber nada de lo que es la dimensión espiritual de todo ser humano. Y es un error porque cuando no estamos en equilibrio con las tres dimensiones es cuando la persona se termina rompiendo. Entonces el método lo que trabaja es el equilibrio de las tres dimensiones, ¿no? Para que la persona esté equilibrada, esté en armonía, digamos, ¿no? Es un programa muy completo, ¿no? Porque como tú decías, antes era como lo espiritual iba por un sitio, lo mental iba por otro lado, ¿no? Y no estaban conectados y ahora lo que has hecho tú es agruparlo todo, ¿no? Sí, he agrupado todo y bueno, por eso me ha ayudado de herramientas tan diferentes como son los tres tipos diferentes de coaching. Eh, y luego la meditación para la parte espiritual, pero luego os contaré la importancia que tiene el desarrollar la parte espiritual para poder trabajar de forma consciente el cerebro. Mm. Porque pasamos la mayor parte del día viviendo en piloto automático. Y la meditación lo que hace, al contrario de la creencia que tiene la gente que vives en un power flower, que te aíslas, eso no es cierto. La meditación bien realizada lo que hace es ayudarte de forma consciente a trabajar el cerebro, ¿no? A trabajar la mente consciente, es lo que nos ayuda a la meditación, nos lleva a ello. Y Carmen, ¿por qué decidiste especializarte o dedicarte al neurocoach? Pues fíjate, todo viene porque yo siempre he sido una persona que le gusta el saber el porqué de las cosas, Ujú. que me gusta comprender. Yo ya había estudiado el coaching integral, el coaching estratégico, ¿vale? La PNL, digamos, que todos estudiamos, ¿no? Pero yo siempre quería saber pues el por qué. El por qué yo tengo este pensamiento y no tengo el otro. Y cómo se forma un pensamiento, porque yo quiero liderarme, yo quiero manejar y comprender. Me gusta mucho el comprender. Y yo digo, bueno, pues si hay personas como yo, también habrá coaches como yo. Entonces, decidí más que nada por mí misma, ¿no? Por tener respuestas y porque me encanta, me apasiona. Y cada vez que, bueno, me especialicé, pero es como que nunca acabas, ¿no? La neurociencia es una ciencia realmente nueva, ¿vale? Y los descubrimientos que está obteniendo son impresionantes. De hecho, no se están aplicando a programas de liderazgo, que luego también, si se puede, hablaré del tema del liderazgo porque es súper importante.
que es lo que trabajo también en la persona, ¿no? ¿Has podido aplicar todo este conocimiento a tu persona, a tu experiencia personal también? Sí, y es curioso cómo el cuerpo y el cerebro y el espíritu son súper inteligentes, porque cuando yo antes de estudiar coaching, cuando yo ya hablaré, ¿no?, a lo largo de la entrevista, las dos enfermedades raras, cuando yo sin saber la teoría, yo ya me estaba trabajando estas dimensiones. No sabía, nadie me había explicado cómo hacerlo, pero yo lo estaba haciendo. Claro. O sea, es increíble, ¿no? Luego buscas como una explicación, ¿no? Dices, ah, mira, esto es lo que estaba haciendo. Pones la teoría, lo que ya habías estado practicando, ¿no? Sí, efectivamente, es increíble. Yo me he trabajado el cerebro límbico de una forma que yo no sabía, ¿no? Pero sí, o sea, es muy curioso. Y entonces cuando en las sesiones con el coach y con el cliente yo practico el neurocoaching, lo que hago es de forma consciente, a propósito, es tocar esos botones, de trabajar esas partes del cerebro para proporcionarle, para provocarle esos cambios. Claro. Hablabas de dos enfermedades raras. ¿Nos quieres contar un poquito por encima cuál es la situación? ¿Cuál es la historia que hay detrás? Sí, a ver, yo he sido una persona, pues yo he trabajado muchos años en la empresa privada, me he dedicado a la gestión y a la formación, hasta que un día, bueno, pues me cansé y escuché a mi corazón y me reinventé profesionalmente, estudié educación social. Todo lo que había aprendido en la empresa, tanto en formación como en gestión, lo apliqué en el mundo de la cooperación. Pues me dediqué, digamos, a realizar proyectos, a ejecutarlos, a planificarlos, a evaluarlos. Entonces lo que hice también es, me fijé, trabajé directamente en colectivos vulnerables, ¿no? Digamos que lo que yo quería era aportar valor a aquellas personas que no tenían los recursos suficientes para ello. Digamos que seguí ahí mi pasión. ¿Qué ocurrió? Cuando de repente me empecé a sentir mal, pues yo no pude desempeñar este trabajo, no podía salir de casa, no tenía mis limitaciones físicas, ¿no? Entonces, esto me llevó a un breakdown, ¿vale? A un pararme, el cuerpo me paró radical y mi vida cambió 180 grados. De ser una persona súper proactiva, muy enérgica, con mucha energía, muy entusiasmada por todo, pues pasé a sentirme mal conmigo misma, no entendía lo que me estaba pasando, mi cuerpo no me respondía a lo que yo quería. Iba a los médicos y nadie me sabía darme explicaciones. Mi pareja es médico, así que lo vivíamos en casa desde el doble perfil, de como paciente y como médico, ¿no? También. Y cuando ves que no encuentras respuestas, es que para mí yo creo que es lo peor que te puede pasar, no encontrar respuestas, no saber, no comprender qué te pasa, ¿no? Poco a poco ya y con el paso de los años, pues me diagnosticaron dos enfermedades raras. Me acuerdo perfectísimamente cuando me diagnosticaron una, cuando estuve en la consulta del médico después de haber pasado por el quirófano y de los resultados de las pruebas, que me decía que, bueno, que no había cura, que no había solución, que no tenía ni idea de por qué era eso. Y me acuerdo que estaba con una compañera médico que me acompañó ese día a la consulta y mi respuesta fue, dije, bueno, de momento. Digo, no hay solución, no hay cura de momento, ¿no? Y recuerdo la cara del médico y de la enfermera perpleja. Y dice, ¿cómo puede ser que ante lo que te he dicho me dices de momento? ¿No? Y mi respuesta fue muy sencilla, salió de dentro, dije, es que yo soy muy luchadora, digo, es que yo no acepto un no por respuesta. Pues le dejé sin palabras al médico, ¿no? Y a la enfermera, ¿no? Me habían sentenciado claro, que estas dos enfermedades raras las iba a tener de por vida y que yo no sabían cómo se habían generado, ni cuál era la causa, ni muchísimo menos me daban una curación porque no existe la curación,
¿no? Me decían que no existía y que no podían hacer nada por mí, que lo que podían hacer era paliar el dolor crónico tan brutal que tenía. Era lo único que podían hacer por mí. Y yo no me resistí. Claro. A mí esta historia me recuerda mucho también, ya lo hemos hablado alguna vez, a la historia de mi madre. Mi madre tiene síndrome de fatiga crónica y cuando le dieron el diagnóstico, por una parte fue como un cierto alivio, que como mínimo hay algo, ¿no?, real, porque hasta entonces tampoco sabían qué era. Esto te estoy hablando de 2001, creo que era. Pero por otra parte fue lo mismo, ella dijo, no, vale, gracias por darme el diagnóstico, pero yo con esto no me quedo con que es un síndrome, no me quedo con que es crónico y no me quedo con que me voy a quedar así el resto de mi vida, ¿no? Y entonces, la historia que habéis tenido las dos de lucha, de gestión emocional, la verdad es que ha sido muy parecida, ¿no? Y por eso me parecéis mujeres excepcionales, porque la tendencia, ¿no?, que tenemos, así como más natural ante una situación así, muchas veces lleva a la depresión, ¿no? Entonces, el saber gestionar esas emociones y el no dejarte arrastrar, ¿no?, la verdad es que es fundamental. Así que... Son fases, ¿no? Porque no se consigue de la noche a la mañana. Tengo que decir que antes de las enfermedades raras yo siempre soy una persona que puedo decir que tenía un alto conocimiento de mí misma, que me he trabajado siempre. Yo nunca he ido a un psicólogo, yo siempre me he trabajado a mí misma. Cuando he trabajado con equipos humanos y les he dado formación, digamos que trabajaba muchísimo con ellos, las emociones, ¿no?, sus pensamientos. Siempre he tenido esa inquietud. Y todo eso me ha ayudado, todo ese bagaje me ha ayudado a que cuando me llegó esta situación pudiera tener esa disposición, esa actitud ya la tenía, ya la había trabajado, no es una cosa que se consiga de la noche a la mañana. Sí es cierto que sí fue algo rompedor, ¿no? Es decir, vale, toda la teoría me lo sé, pero ahora lo tengo que aplicar a mí 24/7, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno. Yo creo que este tipo de situaciones también muchas veces pueden afectar a la autoestima, ¿no? Porque Sí. eres una persona y de repente pasa algo que tampoco entiendes por qué, ¿no? Y eso siempre afecta un poco a la autoestima. ¿Qué es para ti o qué entiendes tú por autoestima? Bueno, mira, la autoestima está muy relacionada con el apego. El apego, vamos a entenderlo con el apego que la persona ha tenido con la madre, ¿vale? Está muy vinculada psicológicamente. De hecho, se estudia la autoestima paralelamente al apego de la persona. La autoestima es el significado que tú te das, que tienes, cómo eres tú, qué dices de ti, qué es lo que piensas de ti, cómo te valoras, cómo te valoran los demás. Eso es lo que forma, digamos, la autoestima, ¿no? Lo que tú te dices de ti misma, lo que tú piensas de ti misma, las creencias que tú tienes de ti misma, acompañado con lo que los demás dicen de ti, porque somos seres sociales, somos animales sociales, no individuales, por eso influye y nos importa lo que piensen los demás. Y el apego, es decir, una persona que ha crecido con un apego sano va a tener una autoestima sana. Una persona que ha crecido con un apego, digamos, insano, o que ha dependido de forma excesiva, tanto para bien como para mal, de esa persona, de esa figura materna, ese crecimiento con la madre, va a influenciar muchísimo en el futuro, en esa persona adulta, en cómo se va a desenvolver en su estima, en su autoestima, concretamente. Está muy relacionada las dos cosas. Yo también creo que la autoestima está muy relacionada con las emociones, la gestión emocional. Sí, totalmente. ¿Cómo lo trabajas tú? A ver, las emociones es un mundo. Cuando una falta de autoestima te puede venir por muchísimos motivos, por muchísimas circunstancias. Entonces, lo que hay que ver cuáles son las circunstancias de la persona, el ABC de esas circunstancias. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué creencias tiene esa persona? Las creencias son súper importantes porque otra vez vuelvo a lo mismo, nos vamos a ir al apego, a que las creencias se forman desde pequeñito. Realmente cuando
tienes muy poquitos años de vida, es cuando se empiezan a formar esas creencias que tus progenitores te han ido lanzando y tú has ido captando y las has hecho tuyas, creyendo que son tuyas, cuando a lo mejor pues son de los progenitores o del círculo familiar o cultural que a ti te ha rodeado. Entonces hay que ver las circunstancias, hay que ver mucho cuáles son las creencias de la persona y hay que ver mucho qué significado le estás tú dando a esas creencias que tienes. Es decir, trabajo mucho la consciencia, hago que la persona sea consciente de las creencias que tiene y una vez que es consciente de esa creencia, la invito a que piense, a que reflexione qué significado le está dando a esa creencia. Porque dependiendo del significado que le esté dando a esa creencia, así va a hacer en su vida. Claro. Vas a descubrir muchísimo, ¿no? Vas a destapar muchísimas cosas que hay ahí. Ahí también el tema de las creencias no es solo lo que han transmitido los padres, sino cómo lo ha interpretado ese niño o esa niña a esa edad ese mensaje, porque los padres pueden querer mucho a su hijo o hija, pero él no percibirlo de esa manera, ¿no? Entonces, exactamente. No, sí. Mira, hay algo que quería, digamos, para comprender un poco cómo funciona el cerebro, porque si no, no vamos a comprender nada del resto de cómo funciona nuestra persona, nuestras creencias. A ver, es muy importante, la emoción más, esto es una fórmula matemática, emoción más pensamiento es igual a acción, acción o no acción. Esto es importante porque dependiendo de la emoción que yo tenga, le voy a dar una interpretación. ¿Sí? Esa interpretación de la emoción es lo que se llama sentimiento. Entonces, ese sentimiento que yo estoy teniendo, porque le he dado esa interpretación con mi lenguaje, con mis palabras, es lo que me va a llevar a mí a hacer ciertas cosas o a dejar de hacerlas, ¿vale? Esto de la autoestima es muy importante saberlo porque las emociones, para empezar, habría que saber qué emociones está sintiendo la persona, conocer la emoción. Hay un error que se da muchísimo, es que nos confundimos con las emociones, es decir, estoy sintiendo una emoción y a lo mejor me estoy confundiendo en ponerle el nombre adecuado a esa emoción. Y la estoy interpretando de forma errónea. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, que no tiene nada que ver con la autoestima, pero un ejemplo muy práctico. Tú, por ejemplo, vas a coger un avión, vas al aeropuerto y por lo que sea sales tarde de casa y llegas al aeropuerto y pierdes el avión. ¿Qué emoción es la primera emoción que sientes, que tiene el cuerpo? Te pregunto. Yo tendría rabia. ¿Tendrías rabia? Vale, de acuerdo. Esa es la primera emoción que tú tienes cuando vas al aeropuerto y te das cuenta que el avión ha salido, que te has quedado en tierra, ¿vale? Sin embargo, ¿pero qué ha ocurrido? Has tenido una pérdida ahí, ¿sí? La situación real es una pérdida, ¿vale? Ante una pérdida, la emoción adecuada, la interpretación que tendríamos que dar a esa situación es la tristeza. Es decir, yo he perdido un avión o yo he perdido cualquier otra cosa y la emoción, la interpretación adecuada es decir, es tristeza. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? Si yo interpreto, si le doy el significado correcto a la emoción que está sintiendo mi cuerpo, podré actuar de una manera diferente. Si yo actúo ante rabia, lo que mi cuerpo, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo ante la rabia? Mi cuerpo se va a bloquear, se va a enfurecer, va a transmitir energía negativa y lo que ocurre es que la amígdala me secuestra y me voy a bloquear de tal manera que no voy a poder pensar.
no voy a poder pensar con lucidez y lo que me va a bloquear es la toma de decisiones, ¿vale? Si yo le doy la interpretación correcta a esta situación, que es perder un avión, que es decir, he perdido un avión, me fastidia, ¿vale? ¿Ok? Pero no me enfurezco, no me cabreo. Esto me da a empezar ya a buscar alternativas. Claro. Vale, he perdido el avión, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que llamar a fulanito que no voy a avisar, o cómo voy a poder llegar, buscar otros medios, o coger otro avión, o lo que sea. La diferencia que hay en dar una interpretación a la emoción es brutal, porque eso es lo que me va a llevar a hacer algo o hacer lo otro, o no hacer nada, ¿no? O sea, es algo muy básico. Por eso en lo que es en la gestión emocional hay que comenzar por conocer las emociones, hay más de casi 300 emociones diferentes. Hay 4 básicas, pero emociones hay 300. Entonces, lo que yo hago con el cliente es ayudarle a que conozca las emociones que existen, que sea consciente y que aprenda en el día a día a que escriba qué emoción es la que ha ido sintiendo, qué emociones ha estado sintiendo ese día, ¿no? A mediodía, por la tarde, que vea y que escriba qué emociones, que aprenda a ser consciente de la emoción y qué pensamiento le has dado a esa emoción, qué significado le has dado a esa emoción, porque será consciente de lo que le ha llevado a hacer. Claro. Yo estoy en el trabajo, no sé, he hecho algo mal, ha venido mi jefe y me ha echado la bronca, por ejemplo, es algo muy normal que ocurre. Pues, ¿qué emoción siento cuando llega mi jefe y me ha echado la bronca? Si yo soy objetiva, si yo soy consciente, digo, coño, es que lo he hecho mal, ¿vale? Pero ahí viene qué pensamiento tengo yo, qué significado yo le estoy dando a esa emoción, ¿sí? Sí. Si yo me dejo llevar por el cabreo o si yo le cambio el significado a esa emoción. Coño, es que tiene razón, me ha echado la bronca porque es que yo aquí he cometido un fallo, ¿vale? Cambias completamente. Entonces, lo que hace es que al cambiar el pensamiento cambias la forma de actuar. Completamente. La autoestima es muy importante. Tienes que trabajar a la persona, ver la circunstancia en la que quiere trabajar, ver esa circunstancia concretamente, ver qué emoción está sintiendo en esa circunstancia y ver qué pensamiento, qué significado le está lanzando a esa emoción. Porque es lo que le va a llevar a que esa persona siga en ese proceso, en ese estado de baja autoestima. Le tienes que sacar de ahí. Claro, yo a todas mis clientas también les digo que hagan un diario de emociones, que es lo que estabas diciendo tú. Pensamientos, sí. O sea, situación, pensamiento, emociones, cómo actuaron y cómo podrían actuar en otro momento, en el futuro si se volviera a repetir. Y también les paso una lista de más de 250 emociones, no para que la memoricen, no, pero sí porque es mucho más fácil identificar la emoción si tú la ves, a que si tienes que pensar en qué emoción es, ¿no? Porque como tú dices, nos quedamos con generalmente las 4 básicas y poco más, porque no tenemos esa educación, ¿no? Efectivamente, hay un problema en el sistema educativo que no hay educación emocional. Sí. Es un error. Entonces, no se nos enseña a aprender a sentir. No se nos enseña a pensar. Lo que no se nos enseña es a obtener información, a grabar esa información, a usar la memoria y a exponerla en un examen. No se nos enseña más. Es un error. Entonces, si no hay una educación emocional, una inteligencia emocional no crece. Y por eso estamos en desequilibrio, ¿no? Por eso la gente se pierde mucho. Claro. Carmen, para no alargar mucho más la entrevista, ¿qué tips o qué claves nos podrías recomendar para mejorar nuestra autoestima? Bueno, yo trabajo muchísimo lo que es la alimentación también, porque, bueno, lo que no he comentado porque no hay tiempo son los neurotransmisores, ¿no? Por los que funciona el cerebro. Todos tenemos
neurotransmisores, tenemos hormonas por las que va la información, que nos va alimentando, y son los que regulan nuestras emociones y nuestros pensamientos, estos neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores, digamos, de la conducta de la autoestima, digamos, son la serotonina y la dopamina. Lo que hay que hacer con personas que tienen un nivel bajo de autoestima es que estos neurotransmisores tengan un nivel óptimo. Vamos a centrarnos en la serotonina y en la dopamina, si te parece, puesto que es lo que vamos a trabajar ahora con la autoestima. Los alimentos fundamentales para el buen funcionamiento de los neurotransmisores, ¿vale? Para que tengas un buen nivel de neurotransmisores, y en este caso para que te funcione bien la autoestima, pues mira, los consejos son reducir al máximo el consumo de azúcar refinada y de harina refinada, tales como las pastas, las galletas, evitar los alérgenos, como es el caso del gluten. El gluten se ha demostrado científicamente que produce inflamación y no hay nada peor para el cerebro que una inflamación crónica. Ácido fólico, también se aconseja muchísimo el consumo del omega 3, del omega 6, el consumo de pescados grasos, del aceite de oliva, de frutos secos, verduras de hoja verde. Es muy importante el beber agua. El beber agua es fundamental para poder tener un buen funcionamiento del cerebro y poder hacer cambios. Porque sin agua, si no se hidrata, si la persona no bebe agua, se aconseja de beber de 1,5 litro a 2 litros de agua diarios, lo que ocurre es que las funciones del cerebro no funcionan como deberían, ¿vale? Y eso influiría mucho en las emociones nuestras y luego en el cuerpo, ¿no? En que haya un buen funcionamiento del cuerpo. Porque creemos es que el agua es buena para el cuerpo, pero no pensamos que si yo no bebo agua, no puedo memorizar con facilidad. Claro. Y está relacionado directamente, por ejemplo, la hidratación con el buen funcionamiento del cerebro. O sea, es que es increíble cómo la alimentación influye en el cerebro, influye en la autoestima o en cualquier problema que tú quieras trabajar. Sí, porque además cuando tenemos una autoestima baja, lo que hacemos generalmente es comer todo lo que no deberíamos comer, ¿no? Que nos da como un placer instantáneo para huir un poco de cómo nos sentimos en realidad. Hay algo que es muy importante que no he dicho, es recibir la luz del día, la luz natural. Una persona con baja autoestima o con depresión instintivamente no va a querer salir de casa, se va a querer encerrar, no sale a la calle. Y si quiere hacer ejercicio, a lo mejor, pues yo qué sé, si quiere, pues se va a un gimnasio. Entonces yo le recomendaría, pues mira, sal a la calle, no te metas en un gimnasio, pasea, toma el aire, aunque esté nublado, toma el aire. Sí. Y recibe la luz del sol, que aunque esté nublado vas a recibir esa luz del sol, vas a recibir la vitamina D, que es muy necesaria para ello, para el buen funcionamiento. El entusiasmo, el que estés motivado, influye muchísimo que tú tengas unos niveles de vitamina D correctos. Si tú tienes un nivel de vitamina D bajo, te va a influenciar muchísimo en el humor, en la motivación, en las ganas de hacer cosas. Otra cosa que yo trabajaría muchísimo en la autoestima, trabajaría mucho la creatividad de la persona. Una persona cuando tiene baja autoestima, entre otras cosas, pues como que tienes que arrancar, tienes que tirar de ella pues para que haga cosas, ¿no? Yo intentaría saber qué tipo de aprendizaje tiene esta persona. Si es una persona que va a trabajar más el cuerpo, si va a trabajar más la música, si va a trabajar más el lenguaje, la escritura. Como lo trabajo yo también, porque generalmente todas mis clientas tienen o tenían hobbies, pero los fueron dejando porque, bueno, ¿para qué? ¿No? Es la falta de motivación realmente, ¿no? Y cuando estás conectada contigo misma, al final vienen esos pensamientos también que son como muy deprimentes. Entonces, lo que hacemos es retomar hobbies que ya tenían. A una, por ejemplo, le encantaba escribir. Pues ahora ha vuelto a retomar poco a poco la escritura, ¿no? Dedicándose tiempo para ella. A otro le gustaba pintar, ¿no? Y entonces es el buscar ese tiempo en la agenda para una misma, ¿no? Y trabajar esas cosas, como dices tú, la creatividad.
También el aprendizaje es una manera de romper la autoestima, el bajo nivel de autoestima, Sí. por ejemplo. Que tenga curiosidad. Una manera de trabajar la curiosidad es aprender algo que no sabe hacer, pero que tiene curiosidad, ¿no? Trabajo mucho las emociones a través del baile. Aprovecho muchísimo cuando la persona no es de hablar, cuando la persona no es de describir, porque el lenguaje no es lo suyo, no es su forma de aprender, pero sí aprende a través del cuerpo, es un aprendizaje kinestésico lo que tiene esta persona. Me está diciendo cómo se siente, qué emociones está sintiendo a través del baile. No dibujar. Hay personas que a lo mejor me están respondiendo de forma más positiva si yo le doy para dibujar. Si yo le pongo música, es una manera muy bonita de trabajar esas emociones. Igual no me las sabe identificar porque ya estamos usando lo mismo, otra vez el lenguaje. Llevarla a la creatividad siempre llevarla a la creatividad. ¿Qué otra clave nos podrías compartir? Mira, los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Hay una cosa que yo trabajo muchísimo, que me hemos dicho que la emoción más el pensamiento es lo que te va a llevar a una acción o a no acción. Yo le hago una pulsera al cliente, al coaching, con un cordón blanco y un cordón negro, ¿vale? Se lo enlazo y se la ato a la muñeca. Y es una manera de recordarse de que el blanco son los colores, los pensamientos positivos y el negro son los pensamientos negativos. Y cuando yo quiero que esta persona me trabaje los pensamientos positivos para acordarse de lo que está pensando, para hacerle consciente de qué es lo que está pensando, cuando se vea la pulsera, ¡ay! ¿Sabes? Es algo que es que es curioso porque el blanco y el negro denotan eso, positividad y negatividad, ¿verdad? Lo hemos asociado, sí. Hemos puesto esos significados, ¿no? Entonces, cuando esta persona, tú le quieres trabajar de forma consciente, quiero que seas una persona con pensamientos positivos, quiero que trabajes estos pensamientos, que los desarrolles más que los negativos. Cuando esta persona está hablando en su día a día de forma de piloto automático y se vea la pulsera, por asociación, porque memorizamos por asociación, ¿vale? Enseguida que se vea la pulserita en la mano y vea el blanco y el negro, se va a acordar del objetivo de trabajar los pensamientos positivos. Muy bien. Ya se acuerda de ti. También. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Carmen, por dedicarnos de este tiempo. Ha sido muy, muy interesante la entrevista. A mí me ha gustado muchísimo. Dejaré en el texto del vídeo, en la caja donde va la información, dejaré todas las formas que tienen de contactar contigo, para que puedan contactar. ¿Vale? Mira, quiero daros bibliografía, porque me parece muy interesante, para emociones. Bueno, Antonio Damasio es un neurocientífico experto en emociones. Hay dos libros de él muy importantes, es El error de Descartes. El otro libro es El cerebro creó al hombre. Se le conoce como el neurólogo de las emociones. Hay otro libro sobre emociones, pero está en inglés, de Anopet Ngit. Hay otro libro muy importante, de fácil lectura, que te va a ayudar a comprender cómo funciona el cerebro, cómo funciona, cómo reaccionas, cómo piensas, cómo cambiar hábitos. El cerebro de Buda. Estos tres libros, bueno, estos tres autores, digamos, El cerebro de Buda es de Rick Hanson y Richard Menjus, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias además por este regalo de recomendarnos también lectura. Nada, es muy importante. Sí. Pues muchísimas gracias, Carmen, por haber accedido a la entrevista. Muchas gracias a ti, Javita. Y bueno, un saludo a todas. Vale. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, adiós.